La prensa internacional ha puesto el foco en una de las figuras más cercanas a Kate Middleton y no es casual, de ella hemos hablado como su entorno más cercano en algún que otro vídeo, especialmente al principio de todo este asunto, a principios de año. Estamos hablando de Natasha Archer. Ella es una de las personas más cercanas a la princesa de Gales. La definimos en su momento como asistente, como peluquera, maquilladora. Ahora hemos conocido más datos, entre ellos que está casada con el fotógrafo oficial de Kensington Palace, probablemente una de las personas que está detrás de todas esas imágenes que hemos visto de Kate Middleton en redes sociales y que tanta polémica han creado en los últimos meses. En cualquier caso, la preocupación por su verdadero estado de salud sigue creciendo imparable en el Reino Unido y en el resto del mundo, a pesar de una carta que la prensa británica calificaba como reaparición, carta de disculpa a la Guardia Irlandesa por no participar en el ensayo del Trooping the Colour. Bueno, pues la prensa internacional fija su mirada en la figura de Natasha Archer. La definen como su círculo más próximo y leal y bueno, hay incluso algunos medios que la ponen como detrás de diferentes filtraciones que ha habido sobre la realidad que afronta Kate Middleton en estos momentos. Ella, como digo, no es una desconocida, ha asumido un papel importantísimo ahora junto a Kate, ya lo tenía de antes, hay que decirlo, y en este sentido, bueno, pues determinados medios apuntan a que es como una especie de agente doble puesta por William, ya que mantiene una relación de amistad con la propia Kate. Vamos a ver un poco qué es lo que se ha dicho, porque la verdad ha llamado bastante la atención. Tenemos que recordar que antes de Natasha Archer, hace unas semanas, se hicieron públicas, o al menos eso decía el Daily Telegraph, unas declaraciones de una amiga española de Kate Middleton, en concreto la diseñadora de los trajes de los niños, Amaya Arrieta, que hablaba sobre el infierno que estaba pasando la pareja y que, bueno, su desconsuelo, y una frase que quedará a la posteridad como bastante ambigua: espero que regresen. Algo que no se puede tomar nada a la ligera, y ponemos un poco de contexto. Natasha Archer pasó de peluquera, de maquilladora, de asistente personal de Kate Middleton a ocupar un vínculo, un puesto más cercano en los últimos tiempos con todo el asunto del cáncer. Pues bien, ella acaba de ser nombrada como su nueva ejecutiva privada senior. ¿Qué tipo de puesto es este? Bueno, pues nos dicen que debido al trabajo que ella ha estado desempeñando como persona cercana a Kate Middleton, ha logrado pues una relación de amistad con ella y ha conseguido de alguna manera el permiso de William para tenerla a su lado. Dicen que poquito a poco ha ido asumiendo más responsabilidades, desde ejercer como su estilista personal hasta convertirse en su mano derecha. Según la prestigiosa revista Tatler, Archer fue la primera persona que no era de la familia real y que se le dio acceso prioritario en varios eventos de la vida de Kate Middleton, como por ejemplo el acceso al paritorio después de que diera a luz a George, el heredero del heredero, el primogénito. A ella se le conoce como Tash, es la mujer que tuvo un papel
clave tras la operación quirúrgica que tuvo en el London Clinic Kate Middleton en enero de este año. De acuerdo con el Mail Online, fue ella la encargada de recogerla con su coche en la clínica de Londres una vez recibió el alta hospitalaria, y debió hacerlo muy bien porque prácticamente no tenemos ningún tipo de información ni de imagen al respecto. Persona indispensable para Kate Middleton y ahora para William, sobre todo en los últimos meses de convalecencia. Dicen que ambas mujeres son inseparables, que es un vínculo que se ha visto reforzado por su disposición a mostrarse siempre discreta y leal a Kate, da igual las circunstancias. A ella también se le atribuye el haber dado un giro de 180 grados y calificado como acertado. Yo personalmente creo que a medias, al estilismo de la nuera de Carlos III. Creo que a medias porque hay veces que a Kate la hemos visto con unos trajes que parecían disfraces y que la hacían ver mucho más mayor de lo que realmente es. Dicen, Kate ha pasado a ser la vecina de al lado, a ser la princesa elegante que el mundo reconoce hoy. No es descabellado afirmar que la propia Natasha Archer fue la responsable de elegir el look informal de vaqueros y jersey de rayas azul marino y blanco que Kate Middleton lució durante su última aparición pública entrecomillada. Dicen que se refieren un poco al vídeo del comunicado del cáncer, donde ella dijo que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. En cualquier caso, hemos indagado un poco más en qué consiste este puesto de ejecutiva privada senior, y parece ser que únicamente pues tiene que ver más con el sueldo que con otra cosa. Al parecer William y Buckingham son Carlos III y Camila, dan el visto bueno a esta persona cercana a Kate Middleton. En su momento, como ya hablamos de esta señora, dijimos que era una de las personas que después del London Clinic permanecía junto a ella y junto a la familia de Kate en Adelaide Cottage. Claro, hay más datos. Como he dicho al principio del vídeo, resulta que esta mujer está casada con el fotógrafo oficial de Kensington, es decir, la persona encargada de distribuir fotos a las diferentes agencias de medios, y creemos que también en lo que se refiere a su trabajo en las redes sociales. Precisamente este trabajo ha sido bastante polémico por las imágenes. Podemos recordar la imagen del Día de la Madre, un Photoshop mezclado con inteligencia artificial, con varios dedos en la mano de algunos niños, con algunas cosas que aparecían torcidas y que desde luego pues llama bastante la atención. ¿Que es amiga? Sí. Esto se ha dicho desde hace bastante tiempo. Ahora bien, el caso, pues tiene que ver un poco con esa situación de Kate Middleton en estos momentos. Podríamos definirla como una íntima amiga de Kate Middleton, pero a la que da el beneplácito William, y ahí parece ser que está la clave de todo este asunto. ¿Por qué? En estos momentos William confía en la gran amiga y confidente de Kate para este periodo tan complicado que está atravesando la Casa Real Británica. ¿Hay algo más? Ya era una persona cercana. ¿Qué necesidad había de convertirla en ejecutiva privada senior? A una estilista, a una maquilladora, a una peluquera. Pues aquí parece que o se ha impuesto el criterio de Kate, o realmente estaríamos hablando de una especie de agente doble que mantuviera vigilada a la princesa sobre qué hacer y qué no hacer de cara a la opinión pública y a la imagen pública de la familia de los príncipes de Gales. La prensa británica, por su lado, pues afirman que es a menudo la persona que ayuda a Kate Middleton en los viajes y en sus citas médicas, ¿vale? Pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? Que lo entendemos, que era un poco su asistente,
pero bueno, dicen que ahora tendrá un título y un salario que reflejará ese estatus de persona de confianza. ¿Hay algo más? Bueno, en cualquier caso, parece ser que se habla de determinados vínculos elitistas por el pasado profesional de esta mujer. Dicen que asistió a una prestigiosa escuela en Rutland, donde los cursos superan los 50.000 euros por año. Dice una escuela donde trabajó además el australiano Hugh Jackman como profesor asistente, y que además eso le llevó a desempeñar funciones en la oficina privada y del duque y la duquesa de Gloucester. Su carrera profesional empieza en 2007 y que este nombramiento supone esa parada en la búsqueda de una especie de CEO, de una especie de líder de la empresa, digamos, real, que asiste a los príncipes de Gales. Esto ya lo contamos en su momento. La verdad, cualquier nombramiento, cualquier noticia relacionada con Kate Middleton ahora está bajo escrutinio y yo creo que a nadie se le puede culpar. Pero en cualquier caso nos encontramos de nuevo con un cambio de rumbo, con un cambio de dirección, tanto para la Casa Real como para todo lo que tiene que ver en este caso con los príncipes de Gales. Dicen que normalmente el equipo de un miembro de la realeza está encabezado por un secretario privado, pero que esa oferta de empleo que se publicó en su momento y de la que dieron buena cuenta los medios británicos, pues ahora se ha visto parada con una operación de algún tipo de nepotismo al nombrar a una persona de confianza de Kate Middleton, de la que además algunos medios dicen que era cercana a Kate, pero no tanto a William. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues aquí, como digo, todo lo que rodea a Kate Middleton es bastante raro. ¿Para qué quiere una ejecutiva privada senior una princesa que ahora mismo no tiene agenda pública? Pues nos encontramos de nuevo con la misma paradoja de siempre. En cualquier caso, vamos a ver un poco qué es lo que supone este nombramiento. De momento, los que ha habido desde la polémica que nació en enero, pues no hemos vuelto a tener noticias. Recordamos ese asistente también, o secretario, también lo nombraban así, que había trabajado con la reina Isabel II y que de repente pues ha desaparecido, apenas hay noticias sobre él. Es un poco la narrativa de la prensa británica, te suelta cosas pero luego no las termina de desarrollar en el tiempo. Pues no sé qué pensáis, persona cercana, agente doble, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.